Vamos a hacer la guerra aérea, pero ya que abordas primero esta cuestión, los proyectiles, ¿no? Los buenos viejos proyectiles, empezamos por ahí recordando 14-18, estos proyectiles de 155 en particular. El servicio de inteligencia ucraniano dice 30% para artillería adicional para los rusos. Si no hay una prevención adecuada, Rusia será capaz de producir un 30% más de proyectiles de artillería que todos los países de la Unión Europea juntos. Esto es un gran progreso. Hace unos meses se decía 3 veces más, así que 30%. Más es... Aún así más, un poco más. No, pero es marginal, 30 para... Un ciento es marginal. Excelente noticia este número. Los rusos deben disparar 3 veces más que los ucranianos para lograr resultados similares. Por lo tanto, si solo tienen un 30% más, realmente necesitan depender de Corea del Norte e Irán para esperar la paridad. Eso en realidad es una buena noticia, aunque superficialmente parezca débil. Pero no, es una muy... Los ucranianos luchan a pesar de una serie de vientos en contra. Mira, por favor comenta estas imágenes para nosotros, Xavier Titelman. Un dron ucraniano sobrevuela la región de Kursk. Y entendimos hace unos momentos que es una región donde se librará una batalla importante, con quizás 50.000 hombres del lado de Rusia y los norcoreanos. Mira este video. Entonces eso es el video proporcionado por los ucranianos, ¿no es así? Es la 95ª Brigada de Asalto del ejército ucraniano. Explíquenos detalladamente qué sucede, dado que nos encontramos en el centro de la batalla de Kursk. Recién escuchamos las dos tesis. El presidente Zelensky dice que sirve para fijar tropas. Los estadounidenses dicen que para Ucrania no sirve de mucho. Cuando hay 50.000 hombres rusos en ese lugar, en lugar de intentar conquistar Ucrania, no, es un éxito operacional. Habrían conquistado más territorios en Donbass de no estar comprometidos aquí. Entonces aquí Zelensky tiene razón, los estadounidenses están equivocados. Por supuesto, pero se puede ver en ambos sentidos. Sin embargo, de no haber ocurrido esta ofensiva, los rusos habrían desplegado más tropas en el frente. Aquí hablamos de drones de observación que permiten tener una situación táctica muy precisa en el frente, lo que permite preparar las ofensivas rusas y, en particular, colocar las minas en el lugar correcto y apuntarlas con gran eficacia. En este caso, se observa que el dron está señalando vehículos blindados rusos. Esto implica que seremos capaces de atacarlos con artillería y ver el impacto inmediato. Con efecto inmediato, ahí, por supuesto. El ciclo de decisión es menos de 1 minuto del lado ucraniano ahora, cuando además están con sistemas que permanecen en territorio ucraniano. Los cañones César franceses disparan a 25-30 kilómetros con una precisión casi métrica. Cuando estos drones logran volar sin interferencias, designan un objetivo y el proyectil llega instantáneamente en el siguiente minuto. Entonces, explícanos bien aquí lo que estamos viendo exactamente. De manera simultánea. En cualquier caso, es la hipótesis que podemos hacer es que el dron de observación detecta el vehículo y la orden de disparo se da a 30 kilómetros. Instantáneamente. En la retaguardia pues están conectados con todos los sistemas. En la carrera no usan Starlink porque no está disponible en Rusia, sino que utilizan OneWeb, un sistema británico alternativo. Se comunican directamente con sistemas abiertos. Y ahí vamos a ser WhatsApp, Discord, no son realmente redes sociales abiertas. Los he visto hacer. Es instantáneo. Los equipos que están detrás reciben una posición coordinada. Sistema de posicionamiento global y eso se va de inmediato. Nos trajiste aquí a varios de tus amigos que hacen este tipo de operación, por ejemplo, Jean-Baptiste, y lo hacen con gran precisión. Ellos están mirando en la pantalla lo que vemos aquí y dan la orden al cañón César a 30 kilómetros francés. Hay operadores franceses en todas partes, incluyendo exmiembros del ejército que estaban en AMX-DIX. Estos equipos fueron transferidos a Ucrania y hoy pueden ser útiles. El aumento de poder de los soldados en el campo de los drones es innegable. Francotiradores han cambiado de especialidad debido a esta realidad. No podemos prescindir de los drones, ya sea para golpear con artillería, enviar kamikazes operados a distancia instantáneamente o para observación. Ucrania produce cientos de estos elementos mensualmente. ¿Es cierto que Ucrania ha producido millones de drones en total? Sin duda, millones. Porque estamos más allá de 5.000 drones consumidos por día. Francia planea tener un total de 6.000 drones en su ejército para 2026. En resumen, los drones kamikazes representan la gran mayoría de los drones utilizados, lo que da una idea de la magnitud de su uso. Además están los grandes drones de observación actuales y los drones civiles que van desapareciendo como los chinos Mavic, etc., ya que los ucranianos están logrando hacerlo mejor hoy en día. Por ejemplo, tienen un dron llamado Mavic, equivalente ucraniano del Mavic chino, así que además tiene pequeños juegos de palabras cada vez. Ahí, ¿cuánto cuesta un dron como ese? Un dron como ese, eso depende porque tiene una cámara infrarroja y, por ejemplo, una gran cámara infrarroja, solo la cámara cuesta $45,000.
Así que el portador puede costar entre 20 y 25 mil dólares, el sistema de guerra electrónica unos 5 mil y la cámara 45 mil. Y es por eso que ellos, como necesitan ahorrar cuando usan estos drones 2 días, van a cambiar la cámara y poner una cámara normal de 10 mil dólares que ahorra en caso de que sean derribados. Y para darles una idea, cuando miramos con estas cámaras que son las más caras, podemos ver el color de la camiseta de un hombre casi a 20 kilómetros de distancia. Por lo tanto, es sumamente eficaz para identificar si estamos atacando a civiles o militares. ¿Qué significa eso? ¿El equipo cuesta menos de 100 mil euros? ¿Es mucho menos de 100 mil euros? ¿Menos de 100 mil euros? En comparación con un Rafale de 100 millones. El Rafale no tiene el mismo uso, puede entregar un arma de varias toneladas de peso. Designaremos un objetivo para la artillería que se espera esté a 30 kilómetros. Por lo tanto, no es en absoluto la misma magnitud. Eso da un vértigo en cuanto a la capacidad militar y la incertidumbre de la guerra. Es decir, un país más pequeño, en este caso Ucrania, tiene potencial. Sin ese potencial ya habrían perdido desde el principio y no habrían resistido tanto. El dron es el elemento clave y punto de inflexión en esta guerra. Ya hemos visto precedentes como el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Nos encontramos en una guerra de alta intensidad con drones masivos que son destruidos por millones diariamente y nosotros claramente no tenemos la cantidad. Al ver lo que logran hacer con drones, recuerdo los primeros drones bombarderos que vi en las fábricas de Ucrania con una envergadura de 3 metros. Me informan que lo producen por 20 mil dólares. Ellos fabrican drones bombarderos pesados resistentes a la guerra electrónica con cámaras infrarrojas a precio de munición rondadora. Un dron kamikaze francés. Tienen la capacidad y cuando esta guerra se detenga, lo antes posible, espero, nos exportarán miles porque los necesitamos. Capacidad industrial también. Veamos lugar por lugar lo que está sucediendo, porque recuerdo, en un momento vamos a recibir a Gerard Tarrod para ver las consecuencias políticas. Trump o no Trump, Trump y Putin o no. Pero primero, todo el terreno guía también las decisiones políticas. Estamos en la región de Chassivière. Escucha esta secuencia y esta vez estamos en la lucha terrestre del combate. Xavier Titelman, aquí estamos en el armamento ucraniano que está en maniobra. ¿Qué armamento es? Son vehículos blindados clásicos, principalmente vehículo blindado de combate de asalto, que a veces pueden transportar tropas adicionales en la parte trasera. Se puede ver por la cabeza del cañón que no es un tanque, pero eso es algo común. Hay cientos y cientos disponibles, al igual que los ucranianos han recibido 600 tanques. Te escuché mencionar esta cifra antes. Finalmente, estas preguntas son 600 tanques que se han entregado a Ucrania desde el inicio de la guerra. Hay un poco más en esta categoría. Chassivière, estamos a solo 6.5 kilómetros de Bakhmut. Los rusos han avanzado 6,5 kilómetros desde Bakhmut en casi 2 años de guerra e intensos combates con pérdidas diarias increíbles. Eso también es lo que hay que darse cuenta. A pesar de lo que escuchamos a diario, los ucranianos siguen luchando por esta ciudad con pérdidas muy importantes. Vemos las mismas imágenes de antes, con drones de observación para ver por dónde llegarán los rusos y poder esperarlos en el lugar correcto. Lo que dices es muy interesante y entendemos hasta qué punto el verdadero cambio no será en el campo, sino probablemente será la decisión política estadounidense. Independientemente de lo que se diga, aunque los rusos avancen más rápido hoy que antes, aún les quedan más de 10.000 kilómetros cuadrados para tomar Donbass. Por lo tanto, aún enfrentan años de sufrimiento y deben comprometer a miles de hombres diariamente solo para tomar Donbass. Sí, si antes de eso Estados Unidos impone un alto al fuego en el que le dicen a Ucrania que renuncie a su propio territorio y no le darán el equipo para recuperarlo, como ya está sucediendo hoy con Biden, para los ucranianos es mejor detenerse en el frente actual que seguir sufriendo y retrocediendo más. Esto coincide con el libro Estábamos solos de Gerard Aron, donde menciona que la derrota de junio de 1940 no fue militar, sino primero una elección política cuando un país cree que no quiere o no puede luchar más. Pero aquí será en Washington donde se decida, en gran medida. A los ucranianos no se les ha proporcionado el equipo necesario para reconquistar su país desde el principio. Se les da lo justo para resistir sufriendo, retrocediendo mínimamente. Postergamos decisiones, no permitimos usar armas adecuadamente y no damos suficiente margen de maniobra que realmente tenemos.
Estas decisiones son costosas en hombres en el campo, pero nos costarán más a largo plazo. Si mañana llega el plan estadounidense, tendremos que desplegar miles de soldados franceses y europeos durante años en este frente. Solo en las Coreas, para mantener la línea, Estados Unidos tiene 30.000 hombres en un frente de 180 kilómetros. Aquí, si tenemos que hacer lo mismo en Ucrania, eso significa que tenemos 1.000 kilómetros de frente. Eso significa decenas de miles de hombres que tendrán que ser movilizados. No veo cómo podríamos llegar a un plan que sería equilibrado. La guerra aérea continúa en Kryvyi, la ciudad natal de Volodymyr Zelensky y su esposa, donde tenían su pequeña compañía de teatro que está siendo bombardeada. Claramente el objetivo no es indiferente. Háblanos de las bombas planeadoras, ya que entendemos que en esta evolución de la guerra, en términos de drones, hay un esfuerzo compartido en términos de bombas planeadoras. Por otro lado, hay una ventaja rusa. Rusia tiene ventaja en la cantidad de aviones disponibles para el envío. Los ucranianos tienen estas bombas planeadoras porque nosotros, los franceses, se las proporcionamos. Las bombas SMD-2 solo proporcionamos 50 al mes. Y los demás, los estadounidenses, etc., van a proporcionar lo que se llama JDAM. Por lo tanto, hay de ambos lados. Los rusos tienen cientos de aviones de combate disponibles y los ucranianos se contarán por decenas. Los ucranianos los usarán para objetivos militares en el frente como búnkeres, etc. Los rusos tienen tantos soldados que pueden atacar en casi cualquier parte del frente en cualquier momento, incluso en Minsk. Existe una gran desproporción entre las muertes de civiles y lo que también observamos. No, creo que Didier François habla de 1 a 24 aproximadamente. Sí, muy claramente, pero los rusos lanzan casi un centenar de bombas planeadoras diariamente. Entre los pocos aviones de combate disponibles de Ucrania, una parte se dedica a la defensa aérea del país para interceptar los misiles de crucero. Y tal vez hay 15-20 que estarán disponibles para realizar este tipo de misión. En consecuencia, si cada día lanzan entre 10 y 15 bombas planeadoras, es el máximo que podemos presenciar. Todos los aviones occidentales, sin excepción, podrían llevar estas bombas. Nuestros aviones han estado equipados con estas bombas que los rusos no tenían hasta el inicio del conflicto por 3 décadas. Por eso, al inicio de la guerra, los rusos volaban a 50 metros de altura para lanzar sus bombas verticalmente. Y hoy que los rusos tienen en gran cantidad porque han recuperado su retraso, F-6, Gripen, Mirage 2. Entonces todos estos aviones servirían sin. Estos aviones habrían impactado el frente y evitado que los rusos lo hicieran. No se trata de permitir más bombardeos, sino de evitar que los rusos bombardeen. Eso es lo que realmente tendría un efecto. Salvar vidas una vez más. Comprendemos que ciertos oficiales y especialistas europeos nos han mentido al decirnos que los aviones no cambiarán significativamente y que no serán un cambio de juego, etc. ¿Pero es un juego? Cambiante, si le damos la cantidad correcta. Los tanques lo habrían cambiado todo si los hubiéramos entregado en 2022 en lugar de a finales de 2023. Sí, evidentemente son armas que son absolutamente necesarias. La superioridad aérea, no puedes ganar una guerra si no tienes la superioridad aérea. Actualmente Rusia ejerce una forma de dominación debido a su tamaño y capacidad para desplegar y sacrificar tropas. Aún así, perdieron 136 aviones comprobados. Volvemos a lo esencial de la guerra. Al inicio, cuando Zelensky pidió una zona de exclusión aérea, Occidente se negó. Desde ese instante, los occidentales le revelaron lo que en verdad pensaban. Pero hemos sido débiles desde que comenzó esta guerra. De no haber sido débiles desde un inicio, miles de civiles se habrían salvado hoy. Ucrania habría permitido tener ciudades como Mariupol donde se podrían haber organizado evacuaciones. ¿Recuerdas Mariupol? 80.000 muertes civiles comprobadas solo con evidencia de código abierto y fotos satelitales de los ataúdes. En consecuencia, si se hubiera permitido a las ciudades civiles defenderse, los ucranianos no necesitarían colocar su escasa defensa aérea en la retaguardia. Y sí, podrían haber mantenido mejor su línea. El resultado de todo esto, la declaración del general Syrski, general ucraniano, la situación en el frente sigue siendo difícil, tiende a empeorar, el enemigo utiliza su ventaja numérica, como mencionaste, continúa llevando a cabo acciones ofensivas y concentra sus principales esfuerzos en las direcciones de Pokrovsk y Kourakove. Pokrovsk y otra localidad siguen siendo cruciales para ellos, incluso cuando estuve allí el mes pasado. En agosto, la ciudad estaba fuera del alcance de la artillería rusa. Han avanzado y en ese momento pensábamos que en 2 semanas se acabaría cuando comenzaron a golpear en septiembre. Así que sí, hoy se mantienen. Los rusos tienen la obligación de apresurarse por 2 razones. Pronto llegará la Rasputitsa, condiciones que impedirán que los vehículos se muevan.
Y la segunda, evidentemente, es que Trump está llegando. Y si alguna vez se les impone un alto al fuego de una forma u otra, y no creo que los rusos vayan a aceptar un alto al fuego en cualquier caso, es absolutamente necesario que obtengan la máxima ganancia antes de ese momento. Así que están dando todo lo que les queda en la batalla. Es decir, comprometerán a más hombres que antes, menos preparados y equipados, frente a un ejército que los abruma en cantidad. En la Guerra del Pacífico, los estadounidenses a veces se veían obligados a retroceder ante los ataques Banzai de los japoneses que solo tenían bayonetas. Aquí estamos en la misma situación. Hoy, en las estimaciones, hay personas como Andrew Perpetua en Twitter que cuentan cada día el número de muertes que realmente pueden probar de los rusos. Están en 150 muertes probadas por día y se estima que solo perciben el 10% de la realidad en el campo. Por lo tanto, sabemos que están perdiendo más de 1,000 hombres por día. Miles de muertos y heridos. 1.500 muertos y heridos. Según datos de fuentes abiertas en Internet, se puede demostrar que actualmente mueren 150 personas por día. ¿Cómo explicar que Rusia logra renovar a este nivel la recluta entonces? Están en un nivel donde ya no pueden reclutar más, ya no pueden renovar, tienen más pérdidas que reclutas. Pero como saben que deben acelerar antes, en unas semanas, cuando ya no puedan avanzar realmente, están utilizando todas sus reservas y todo lo máximo que pueden tener disponible de inmediato. Pero en unas semanas, inevitablemente tendrán que reducir el ritmo de estos asaltos y además una parte de sus tropas también están comprometidas hacia Kursk. También hay informes negativos de Zaporizhia, en el sur, donde los rusos pretenden o actúan como si fueran a iniciar ofensivas, probablemente para forzar a los ucranianos a desplegarse en estas áreas. La violencia de los combates en la región de Donetsk. Mira la secuencia que sigue. Continuamos este panorama de los principales lugares de combate. Entonces, de nuevo, son los drones. Explícanos aquí. Ahí estamos en la región de Donetsk. Hace un rato observábamos a distancia cómo disparaban con artillería. Estamos a bordo de drones kamikazes. Entonces ahí es un dron de observación. De hecho, reconocemos que es un dron chino Mavic, como mencioné antes, en el que tenemos pequeños drones kamikazes que son controlados a distancia por pilotos que están a solo unos kilómetros de distancia. Hoy en día estos pequeños drones que cuestan 350 euros son cada vez más potentes. Pueden transportar 2 kilos de carga útil a casi 150 kilómetros por hora a una distancia de 10 kilómetros. Adelante, ¿tienes los dos contactores? Entonces, cuando estos contactores golpeen un obstáculo, obviamente se activarán. Son capaces de llevar cabezas de granada propulsada por cohete y sistemas antitanque. En lugar de disparar desde lejos con una precisión relativamente baja, vamos directamente al impacto. Y entonces vemos, golpea vehículos de transporte. Aquí vemos sobre orugas, no sé exactamente qué es. Se observan explosiones de tanques y artillería. Y eso es el día a día de esta guerra. Hoy tenemos casi 5.000 tanques y vehículos de ataque pesados rusos que han sido destruidos hoy. Aclaremos bien, entonces hay un dron que él subsiste y tiene pequeños drones kamikazes, es el que realmente se lanza, es lo que vemos allí, se lanza sobre el vehículo. Estamos a bordo de este dron kamikaze del que recuperamos la imagen que ve el piloto remoto. Aún tenemos el dron en alta altitud observando la situación para evaluar daños y verificar la eficacia de sus ataques. Luego designará un nuevo objetivo, ya que estos drones se consumirán decenas cada día por cada brigada. Cuando los rusos comiencen a reunirse, avanzar o enviar hombres, enviarán este tipo de equipo. Existen distintos tipos de drones kamikazes. Algunos explotan al impactar y otros realizan una explosión aérea, detonando a 2 o 3 metros sobre un grupo de personas para maximizar el efecto de la onda expansiva y los fragmentos contra la mayor cantidad de gente posible. Es decir, ya no necesariamente vamos al impacto, pero a veces un solo dron kamikaze puede golpear a 5 o 6. Cuando vemos hoy los aviones, especialmente los franceses que están en desarrollo con el avión principal rodeado de una especie de escuadrón kamikaze, son drones, efectivamente, no serán drones kamikazes. El estándar futuro F-5 del Rafale llegará entre 2032 y 2035. Ahí hablamos de auténticos drones de combate. Y debajo podríamos entregar misiles que podrían ser guiados hasta el impacto, pero estos drones de combate tienen un objetivo diferente. Son armas más estratégicas que costarán decenas de millones de euros y tendrán, por ejemplo, radares verdaderos, el mismo radar del Rafale, en un dron con inteligencia artificial que permite a estos drones adaptarse a las misiones. No vamos a tener que pilotarlo, le vamos a decir, ve, acompáñame para ser capaz de hacer reconocimiento. Y el dron inteligente se pondrá a un lado, encenderá su radar y tomará riesgos que un piloto humano no tomaría por sí mismo.
Estos drones no son desechables, a diferencia de aquellos cuyo objetivo es costar menos de 1.000 euros cada vez que se usan. Comprendemos que en esta guerra estamos aprendiendo. Hay un retorno de conocimientos que ya está sirviendo y seguirá sirviendo al ejército francés. Cada día, y entonces para el golpe pongo en contacto a los famosos veteranos de guerra que están hoy en el lugar, que son para muchos de ellos antiguos miembros de las tropas marinas, etcétera, legionarios. Y también los vuelvo a poner en contacto con el ejército francés para ayudarlos en su desarrollo de habilidades. Tuve la suerte de ser invitado a participar en la preparación del ejercicio de las piezas de artillería francesas para el uso de drones en Ucrania. Esta retroalimentación es indispensable y muy fuerte. Y lo que es interesante es que las brigadas, como por ejemplo Anne de Kiev, en la que se han formado miles de soldados ucranianos por los franceses, había soldados que eran de todo tipo, es decir, gente que viene a alistarse en el ejército, que no sabían hacer nada, que están muy contentos con esta formación, pero también vemos que los soldados ucranianos que tienen experiencia y que han sido enviados porque han hecho mezclas con unidades, con veteranos y nuevos, los veteranos aportaban su propia visión a los franceses diciendo, no, eso no es así como se hace, una trinchera se toma así, protegerse contra los drones se hace de tal y tal manera, y por lo tanto hay retroalimentación de la experiencia. que se hace en ambos sentidos. El enfrentamiento con los rusos, eres un testigo interesante, porque no solo eres el mejor especialista en drones, creo que hay pocos en el mundo, y no exagero al decir eso, sino que también vas mucho al campo, te encuentras, trabajas con los ucranianos y con los voluntarios franceses a su lado, que están frente a los rusos, que a veces están al alcance de hablar e insultarse a menudo. ¿Son todos los bip bip que escuchamos en los videos? Tenemos toda la variedad, la paleta de insultos en ucraniano y en ruso. Las primeras palabras que aprendí en ucraniano fueron insultos y palabrotas. La ecología. Escucha lo que revela, es una investigación de Dit Said, que es reproducida por el gobierno internacional sobre el método en todas direcciones de los rusos, incluyendo en términos de sabotaje en la sociedad europea. Según la investigación, antes conocíamos a los diplomáticos rusos que eran agregados culturales o colaboradores de embajadas, según los servicios de seguridad rusos. Hemos pasado a otra etapa de reclutamiento, dice Dit Said, con muchas expulsiones. Por lo tanto, Rusia va a buscar muchos saboteadores en Telegram, en Instagram, en TikTok. Hay todo tipo de perfiles que son descritos por Dit Said. Son simplemente jóvenes, en general antisistema, aún no muy determinados, usuarios de redes sociales. A este colombiano de 26 años se le pagó 1.110 euros por fotografiar una fábrica en Polonia, a otros por incendiar autobuses en Praga. ¿Qué te dicen tus interlocutores ucranianos sobre los rusos? Entonces, eso es realmente un caso aparte. Pero al final son los métodos del Estado Islámico los que ahora utiliza Rusia para organizar el caos en la retaguardia de Europa. Aquí no apuntamos específicamente a Ucrania. En Ucrania hay muy pocos eventos en la retaguardia de cosas que arden espontáneamente, son realmente infiltrados rusos. La gente está paralizada, resistiendo al viento. No tienen una oposición interna con prorrusos que querrán destruir su propio país. Hoy en día eso ya no existe. En nuestras democracias y países donde la cohesión social está colapsando, encontrarán opositores que quieren participar en el colapso, que nos odian, viven entre nosotros y desean que este país se derrumbe, por lo que podrán reclutarlos de forma relativamente eficaz. Nicolás Canel, que es un periodista, logró ser reclutado por un equipo en un grupo de desinformación prorruso. Él era consciente de que todas las personas presentes participaban en la desinformación. A eso se le llama guerra híbrida. Los chinos y rusos se han vuelto expertos en ese ámbito. Nos limitamos a denunciarlos y observarlos. Quizás también deberíamos subir un poco el nivel. Observa en ese país la importancia de la policía política, de la policía secreta. De hecho, el Servicio de Seguridad de Ucrania tiene un papel crucial en Ucrania. Aquellos que tienen más de 50 años trabajaron juntos, estaban en el Comité de Seguridad del Estado juntos. Personas comienzan a aparecer. Así es como también conocen sus métodos y es para... Eso también que son eficientes, unos sobre los otros. Por supuesto, en ambos sentidos, pero los ucranianos han aprovechado durante más de una década de un conocimiento que les ha sido aportado por su socio con la organización del Tratado del Atlántico Norte. Sabemos muy bien que desde los años 90 hay oficiales ucranianos que vienen a hacer la escuela de guerra en París para aprender también nuestros métodos, para ser interoperables, para tener equipos de mejor calidad, para poder acceder a material de estándar organización del Tratado del Atlántico Norte. En la década de 2010, Ucrania vendía grandes cantidades de material. Vendieron tanques a países como Pakistán y otros. Obtenían contratos de exportación, incluyendo para la defensa aérea de Turquía. Por lo tanto, tienen equipo que está a nivel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué te dicen sobre Trump? En breve recibiremos a Gerard Raoult.
Y se escucha claramente a los ucranianos que a veces los pobres, es un poco del método CUE, dicen de todos modos, Trump tal vez podría ser bueno. Da la impresión de que ellos mismos no creen mucho en ello. Trump ha dado señales muy negativas hacia Ucrania desde hace tiempo. Ellos dicen que es todo o nada. Y yo cuando estuve allí precisamente en octubre, pensaba de todos modos, Trump, él ha ganado. Así que ellos, en su cabeza, está bien, era Trump. Realmente tenían una visión de que él estaba adelante. Iba a ganar en Internet, por lo tanto, iba a ganar en la vida real. Mientras que nosotros estábamos mirando más las encuestas. Existen paradojas. Hemos visto en este contexto a ucranianos muy de derecha, cercanos a Trump en el fondo, pero que para la guerra hubieran preferido a Harris. En cualquier caso, en Ucrania dicen que con Harris, si nos tratan de la misma manera que a Biden, es decir, que continúan sin darnos suficiente material ni para resistir ni para ganar, entonces vamos a seguir sufriendo durante mucho tiempo sin un objetivo final real. Con Trump o nos abandona mañana y es una catástrofe o no sabemos nada, pero eso no es lo que realmente dice. Trump dice, voy a imponer un alto al fuego y aún así voy a seguir equipándote para que tengas una capacidad de disuasión incluso después de que haya logrado imponer la paz. Hay esperanza, se escucha eso. Algunos dicen que a Biden le quedan 2 meses. Podrían aprovechar estos 2 meses para abrir un poco las válvulas. De los 80,000 millones votados, hay un paquete de 6,000 millones que podría decidirse de inmediato, ya que los estadounidenses tienen el material disponible directamente, sin necesidad de producirlo como nosotros con los proyectiles, pues cuentan con existencias abundantes. Miles de tanques podrían darlos mañana por la mañana si quisieran. Tienen 8,000 tanques, 3 millones en reserva, y han dado 31. Y han proporcionado decenas de miles de vehículos blindados, vehículos de transporte, piezas de artillería, tienen de todo en todos los campos. Discutiremos los capítulos y haremos preguntas con Gerard Arrault después de esta breve pausa. Hasta pronto, muchas gracias a Xavier y nos vemos después de las 22 horas.